7:48 hora de Venezuela. Ahora nos vamos a Bogotá, Colombia. Vamos a hablar de salud. Y tenemos allá a Alberto Colorado, consultor internacional de salud pública de las Américas, Observatorio Regional de Tuberculosis en las Américas, coordinador de la Coalición de Tuberculosis. Colorado, muy agradecido porque usted nos brinde estos minutos. Bienvenido desde Caracas para toda América. Gracias, qué lindo estar con ustedes, al menos en este medio. Obviamente quisiera estar ahí. Nunca he estado en Venezuela, así es que al menos estoy con ustedes en este momento. Bueno, por aquí Saludos. Lo esperamos, tiene que venir. Caramba, Alberto Colorado, yo quiero ser honesto en esto. Mi inquietud en el contacto con usted nace de un caso muy cercano para mí, la hija de un gran amigo que recientemente, la semana pasada, fallece por tuberculosis. Y en esa clínica donde fallece ella había otros casos, una muchacha creo que de unos 25 años. Hablando de esta patología en particular que data desde hace tantos años, ¿qué panorámica puede ofrecernos desde un punto de vista incluso global, regional, en el caso de América Latina? Sí, muchas gracias por la oportunidad de hablar de esta problemática que desafortunadamente ha sido invisibilizada por la epidemia del COVID-19, que desafortunadamente nos retrasó a todos los avances que teníamos en la tuberculosis en los últimos años, pero por otro lado nos dio a entender de que lo que habíamos pensado anteriormente de que no se podían tener vacunas, que no se podían tener abordajes diferenciales, voluntad política y presupuestos para adelantarse en la enfermedad, el COVID-19 vino a decir, bueno, sí se puede. Entonces, miren, nosotros en tuberculosis tenemos una sola vacuna de hace más de 100 años. Tenemos pocos medicamentos para la atención. Los medicamentos son realmente muy nocivos a veces para la persona, por las reacciones adversas, por lo largo del tiempo, por la dificultad para accesarlo. Entonces, a nivel internacional, pues la tuberculosis sigue siendo una gran problemática de sufrimiento para nuestras comunidades, sobre todo aquellas las más vulnerabilizadas por la propia sociedad, por la falta de atención a la salud o por la misma enfermedad que se encuentra en nuestra población. Más de 10 millones de casos tenemos al año, más de 1,5 millones de casos de muertes por tuberculosis. En las Américas tenemos más de 200, casi 300,000 casos de tuberculosis en toda la región y desafortunadamente pues también por ahí tenemos ya más de 22,000, casi 30,000 muertos por la tuberculosis. Y las estadísticas pues se dan, pues las estadísticas son oficiales, pero aquellas en las que no llegan pues no se cuentan, ¿no? Aquellas poblaciones vulnerabilizadas pues que realmente no se llega a la atención, pues ahí tenemos un gran caso. Entonces la tuberculosis hasta antes del COVID era la enfermedad infecciosa que más muertes causaba en el mundo. El COVID, pues ya vemos, está disminuyendo y la tuberculosis va a continuar. De hecho, tenemos un panorama negativo porque durante la pandemia, pues la estrategia de quédate en casa, que yo digo, inféctate en casa, pues imagínate con esas poblaciones que estaban ya enfermas, pues se va a realmente a disparar un poco más la problemática. Y como dices, desafortunadamente las muertes siguen presentes. Yo mismo sigo casos en toda la región y pues desafortunadamente vemos gente joven también falleciendo. Aquí estoy ahorita en Colombia en un taller sobre estigma y discriminación y pues vemos también la mortalidad que existe en nuestras poblaciones y la población migrante es una gran preocupación para nosotros también desde la Coalición TV de las Américas y el Proyecto Observatorio. Amigos, están escuchando, están viendo a Alberto Colorado, consultor internacional de salud pública de las Américas, Observatorio Regional de la Tuberculosis en las Américas, coordinador de la Coalición de Tuberculosis. Oye, yo agradecí a mi equipo de producción que lo hubieran podido contactar a usted, porque este programa se ve de costa a costa en los Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica y el Caribe,
y es un deber para uno como medio de comunicación, como comunicador, ser puente para que estas informaciones se conozcan. Si en tantos años ha sido tan difícil, por no decir imposible, neutralizar la tuberculosis, no sé, yo lo escucho a usted, pienso en la Organización Mundial de la Salud, es decir, así como se ha reaccionado en el caso de la pandemia por el COVID, eh, se puede alcanzar una reacción, eh, bueno, regional para que sea más efectiva la lucha contra la tuberculosis, porque estamos hablando de algo contagioso. Sí, definitivamente, pues es un problema que solo te da si respiras. Entonces, aquel que respira está expuesto a tenerla, infectarse por la mitobacteria. Más de un tercio del mundo estamos infectados por la tuberculosis. El problema es cuando las defensas bajan, el problema es cuando existen poblaciones que tienen condiciones como VIH, como diabetes y otras condiciones biológicas que disminuyen sus defensas y hacen que se dispare más la enfermedad. Desafortunadamente nos enfocamos solamente en la atención de la enfermedad y estamos olvidando toda esa cantidad de personas que se encuentran infectados. Entonces pongamos todas esas comunidades que están moviéndose, que están infectadas, pero por razones de muchas condiciones pueden disminuir más sus defensas o no reciben la atención que merecen, pues entonces es más fácil que de una infección pase a la enfermedad, ¿no? Y de ahí, si no es bien atendida, a la muerte. Tenemos medicamentos que toman muy largo tiempo, 6 meses si tienes una TB sensible, hasta 2 años si es que tú tienes una enfermedad con multidrogoresistencia, la tuberculosis. Sin embargo, en los últimos años, pues ya hay regímenes más cortos para la atención, tanto a la infección como las tuberculosis de todas las formas, las sensibles y las multidrogorresistentes. Entonces, un hecho para nosotros es actualizarnos más en esta situación de cómo hacer un abordaje diferencial en esas poblaciones que están desatendidas, un abordaje en la cuestión de viendo los derechos humanos de la persona afectada, de perspectiva de género, con perspectiva cultural, con una cuestión de que también es importante ver el control de infección que debe haber. Desafortunadamente las cárceles, por ejemplo, son caldos de cultivo para la enfermedad. Entonces, el panorama es oscuro, había mucho avance que vino a disminuirlo el COVID. Sin embargo, tenemos y compromisos internacionales como la organización de la primera reunión de alto nivel que tuvimos en 2018, donde todos los países que pertenecen a la ONU se comprometieron al fin de la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia que se llama fin de la tuberculosis, donde se llama una atención centrada en la persona, en las políticas públicas, en la participación de la sociedad civil, que es muy importante, y en una investigación e innovación. Y ahí nosotros como sociedad civil estamos empujando para que pues, se tome en cuenta la participación de nosotros dentro de esta respuesta integral, holística. Entonces, hay esperanza porque ahora sabemos que se puede, los países se unen, si hay voluntad política, si hay presupuesto, si hay una atención a que la tuberculosis le da a todos, no solamente a las poblaciones pobres, entonces creo que hay esperanza de que podemos, bajo ese mismo abordaje, tener una atención más directa y hacer impacto en la tuberculosis en el mundo y en la región de las Américas, que es la que nos preocupa a nosotros. Alberto Colorado, hablando ya en un sentido amplísimo sobre la salud pública en América Latina, ¿cuáles son las prioridades en la acción en este momento? Bueno, desafortunadamente todavía sigue el COVID porque está presente y eso sí, tenemos que protegernos definitivamente. Ahí tenemos movimiento como el Frente Parlamentario de las Américas, que trata haya una mayor participación política para la creación de leyes contra la tuberculosis.
la sociedad civil y Frente Parlamentario están trabajando en coordinación, en los programas nacionales de tuberculosis. Entonces estamos invitando a que se regrese otra vez y se vea que la tuberculosis es todavía una gran problemática, como aquí en Colombia la lepra, por ejemplo, que todo el mundo piensa que ya también desapareció. No han desaparecido estas enfermedades, se han invisibilizado solamente. Entonces necesitamos darle luz a la situación que se encuentra, ver que todavía se está infectando a nuestra gente y está muriendo, ¿no? Entonces debemos de estar atentas, alerta y garantizar el derecho universal a la salud, a los diagnósticos universales, a la atención de estas poblaciones que son invisibilizadas y que no son atendidas, pues para que se llegue a una atención en salud, obviamente general, con derechos y con una atención oportuna. Necesitamos buenos diagnósticos, buenos tratamientos, buenos mecanismos de protección social y mejores políticas públicas. Es lo único que pedimos en los países para adelantarnos. Bueno, Alberto Colorado, agradecido. Espero que pronto podamos retomar estos temas. Un fuerte abrazo, saludos. Es un placer y los felicito también por tomar el tema. Aprecio mucho y estamos presentes siempre. Gracias, gracias. Alberto Colorado, consultor internacional de salud pública de las Américas, Observatorio Regional de Tuberculosis en las Américas, coordinador de la Coalición de Tuberculosis.